Namaskar, os doy la bienvenida. El primer principio de Yama se llama Ahimsa. Himsa significa daño y Ahimsa significa evitar el daño, es decir, renunciar al mal. Renunciar al mal quiere decir no hacer daño con la palabra, con los pensamientos o con la acción. Solo pensad en esta definición. Es una expresión muy simple. No hacer daño con los pensamientos, no hacer daño con la palabra y no hacer daño con la acción. Surge la primera pregunta: ¿qué es el daño? El daño es cuando a causa de una acción se detiene la existencia física. Se detiene el desarrollo mental. Y se detiene el desarrollo espiritual. Es decir, tenemos que evitar las acciones que causan cualquiera de estos efectos. Por ejemplo, si vas por el bosque con una escopeta, ves un ciervo corriendo y le disparas, detienes su vida, con eso haces daño. Causas daño al mundo. O digamos, una persona quiere sentarse a meditar. Intenta concentrar su mente, quiere alcanzar el desarrollo mental. Y intenta elevarse espiritualmente. Si empiezas a molestarle, invitando a parar la práctica, con eso también harás daño. Y estos son ejemplos simples. Además, el daño significa causar sufrimientos injustificados a otros seres. El deseo de causar daño puede provenir de alguna de nuestra tendencia innata. Es decir, aquí en Manipura Chakra hay una emoción muy propia de causar el daño a los demás. Se llama sadismo. O de la venganza, cuando alguien te ha dicho algo, o alguien te ha hecho algo, o simplemente la aversión, cuando una persona no te gusta y quieres perjudicarle de alguna forma. Esto también se considera daño. Repito, no hacer daño con la palabra, pensamiento o acción. ¿Dónde podemos encontrar obstáculos? Es decir, ¿dónde la vida práctica entra en conflicto con este principio? En la India hubo interpretaciones, realmente. Ahimsa se considera como una completa no violencia, es decir, el rechazo al uso de la fuerza, el rechazo completo de causar sufrimiento a otras criaturas. Finalmente, resultó que esa interpretación era muy poco práctica, porque realmente es imposible vivir así. Si os paráis a pensar, inconscientemente en cada instante, sin quererlo, estamos lastimando a algún ser vivo, pero esto no se considera violación de los principios morales, porque no lo hacemos con el fin de causar daño. Por ejemplo, cuando respiras, matas gran cantidad de gérmenes. Nuestro propio sistema inmune funciona destruyendo a los microbios. Bebes agua, matas a algunas criaturas que están en el agua. O si la filtras, también ocurre esto. Caminas por el suelo y también algunos organismos mueren. Y así sucesivamente. Es decir, el mundo funciona así, que para la supervivencia de uno, alguien tiene que morir. Entonces surge la pregunta sobre las cadenas nutricionales. Quiero decir, solo para que una criatura viva, otra tiene que morir. Es algo muy doloroso, pero es la ley de la vida. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué comer? ¿Con qué alimentarnos? Si seguimos el principio de Ahimsa como una completa no violencia, ni siquiera podríamos comer nada, no podríamos ni respirar. Para eso hay una ley muy simple. Tenemos que elegir para comer aquellas cosas en las cuales el nivel de conciencia esté menos desarrollado. Es decir, que tienes que elegir entre vaca y pollo. En el pollo la conciencia es menos desarrollada. Si hay pollo y pescado, elige el pescado. La conciencia de los peces es menos desarrollada, y si hay verduras y cereales, elige verduras y cereales, porque en ellos la conciencia es muy pequeña y muy poco desarrollada. He oído muchas veces este argumento. La gente dice a los vegetarianos: pero si te comes un pepino, también lo matas. Sí, eso es cierto, pero hay una diferencia. O te comes un pepino o una criatura muy consciente e inteligente. Pero claro, esto no debe ser dogmático, porque la racionalidad nos dicta que para preservar una conciencia más desarrollada
nos debemos alimentar de una conciencia menos desarrollada. Es decir, si una persona está en peligro de muerte, se está perdiendo su salud, entonces no se consideraría un pecado comer carne. Por ejemplo, pero las instrucciones aquí son así, que antes de matar a un animal, es necesario que pienses 1000 veces si es posible evitar quitar esa vida a otro ser vivo, sin perder tu propia salud. Si es posible, porque vas a hacerlo. Es decir, solo para obtener el placer gustativo no tiene sentido, no es ético, y dará como resultado que cuando no tienes esa necesidad y aún así privas de la vida a otras criaturas, entonces ya se crea el karma negativo, se crea sufrimiento. Es decir, si no hay esa necesidad, ¿por qué en el mundo animal unos seres vivos matan a otros por necesidad? Ninguno de ellos lo hace por placer. Y cuando lo hacemos por la razón de nuestra inflexibilidad, porque estamos acostumbrados, o porque nos inventamos y nos creemos que es lo correcto, entonces por supuesto que se crea nuestro karma negativo. Quiero decir que lo que siembras ahora, luego lo cosecharás. Los sufrimientos que has traído al mundo se te van a devolver. Por lo tanto, es muy razonable y muy sabio comenzar a seguir esta interpretación de ahimsa, es decir, elegir los tipos de alimentos en los que la conciencia está menos desarrollada. Ahora vamos a hablar de las relaciones interhumanas. Como se sabe, la vida es una lucha y a veces tenemos enfrentamientos con otras personas. Por ejemplo, imagínate, un ladrón ha entrado en tu casa. Han entrado a robar. ¿Qué haces con él? ¿Debes darte por vencido o someterte a él, enfrentarte a él de alguna manera? Incluso llamar a la policía también podría ser una forma de enfrentamiento. Claro, es decir, causarás daño con esa llamada, pero hay una descripción. La interpretación en las escrituras antiguas es que hay una persona que recibe el nombre de Atatai. Los Atatai son aquellas personas que se han convertido o han adquirido una naturaleza hostil, es decir, son hostiles, amenazan tu bienestar. En este caso se puede utilizar la fuerza contra ellos, y esto no va a ser considerado violación de los principios de la armonía. Atatai se define. Voy a recitar, es una interpretación bastante antigua, pero en base a la comprensión de esta definición, fácilmente aplicar ese conocimiento. Atatai son personas que quieren quitar la tierra y así dejarte sin tus ingresos, dejándote morir de hambre. Atatai es el que quiere quemar tu casa. Es el que quiere violar a tu esposa. Es el que tiene intención de usar un arma contra ti. El que quiere envenenarte o el que quiere robarte. Es decir, si hay una persona que realiza alguna de estas acciones, se considera a partir de ese momento una persona hostil y se puede usar la fuerza adecuada contra ella. Adecuada significa que, pongamos un ejemplo, criaturas hostiles como, por ejemplo, un mosquito. Ellos actúan como unas criaturas hostiles, bebiendo tu sangre. Si matas a un mosquito, no cometes ninguna violación de los principios de armonía. Quiero decir, ¿por qué te estás defendiendo? Es totalmente normal. Tú no vas a propósito al bosque con un lanzallamas para quemar todos los mosquitos allí. Solamente te estás defendiendo. Él te ataca y tú te proteges. Es muy, muy natural. Pero si hay alguna manera de protegerte de su ataque y no privar la vida de otro ser vivo, es mucho mejor. Por ejemplo, un ratón en casa. Se aparecen ratones en tu casa. Ellos pueden propagar diferentes infecciones. Es decir, ellos crean unas condiciones muy antihigiénicas, por lo que es necesario deshacerse de ellos. Han invadido tu espacio y están tratando de parasitarte de alguna forma. Así que fácilmente puedes poner trampas de ratones. O tener un gato y estos ratones serán eliminados. Esto no será un incumplimiento de ahimsa, pero si en algún lugar alguien inventa cualquier otra cosa, la que sea, que produce un impacto sobre los ratones y simplemente los expulsa sin matarlos, quiero decir, tu vida no estará en peligro y además conservarás la vida de otros seres vivos. Eso es aún mejor. Esto significa un uso adecuado de la fuerza. Es una cosa más. Repito, cuando vivimos a nivel físico sin hacer daño a las personas, a los animales y a las plantas,
etcétera. Si digamos que vas por un parque, ¿para qué vas a cortar las hojas, machacarlas, jugar con ellas? Es decir, el árbol también sufre. Mi gurú dijo una vez: cuando camino, a veces me sabe mal incluso mover las piernas, porque tengo respeto a toda la creación. Y como resultado de esta práctica, cuando tienes respeto por toda esa creación, la creación tiene respeto por ti, y todo en este mundo tampoco es agresivo contigo. El mundo percibe nuestro amor o nuestra agresividad. Mira, te explico dos cosas. Cuando practicas ahimsa, te deshaces de dos cosas. La persona puede estar atormentada por la agresión, puede estar atormentada por el miedo. En realidad es lo mismo, el miedo y la agresividad están interrelacionados. Sin miedo no hay agresión. Es decir, cojamos un ejemplo, a los animales salvajes. ¿Qué percepción tienen ellos? Si tienen agresividad hacia ellos, el animal te percibirá como un enemigo. Y si tiene fuerza, te atacará. Y te destruirá si tienes miedo. El animal te verá como una víctima. Pero si no tienes ni miedo ni agresión, dirá: oye amigo, ¿puedo acurrucarme en tus piernas y dormir? Y hay muchas historias de yogis que podían montar en un tigre, o como tigres y leones veían acostados alrededor de él. Por estas razones no sientes agresividad, no tienes miedo. Recuerdo cuando era niño, al mismo tiempo tenía agresividad y miedo. Y ya veis, yo crecí en los años 90 en la Unión Soviética. Esto era la supervivencia. Y ahí estaba la agresión y el miedo, y constantemente me metía en situaciones de conflicto, es decir, constantemente me encontraba en situaciones en las que había mucha tensión. Y cuando comencé a practicar yoga, estas situaciones comenzaron a desaparecer de alguna manera. No tienes miedo, no tienes agresión, y de alguna forma en tu vida todo va bien. Es decir, tiene un efecto muy fuerte. El que no es agresivo con el mundo no será agresivo con esta persona. Incluso hay muchas situaciones en las que, por ejemplo, tratamos con una persona claramente agresiva, pero si no respondes a sus provocaciones, es decir, no te asustas o muestras falta de respeto hacia ella o no muestras arrogancia en la respuesta a tu actitud, y todo, de hecho, son signos de agresión, todo va bien. Se establecen buenas relaciones. No hay nada con que engancharse. Esta ola de agresividad se detiene donde comenzó. Ahimsa se practica a nivel físico, a nivel de nuestras acciones, y se practica a nivel de las palabras. Aunque las palabras también son acción. Si observas, a veces tenemos tendencia a herir a otras personas con palabras, especialmente si te sientes ofendido. Entonces, hablando de la ofensa, la propia presencia del enfado y ese incumplimiento de ahimsa a nivel mental. Es decir, con los pensamientos, si experimentas hostilidad respecto a alguien en tus pensamientos, ya es falta de armonía. Y tendrás que trabajar desde el principio, primero a nivel mental y luego a nivel de palabras y después a nivel de acción. Bueno, por supuesto, quiero decir que primero hay que empezar desde relaciones personales, mejorar en tus relaciones con las personas, estableciendo un buen contacto con ellas. Luego, en la relación con los animales, y así sucesivamente con todo, porque a veces sucede que entras en algún foro web, y estoy exagerando la realidad un poco, pero ves muchos comentarios: oh, estos carnívoros los quemaría todos con un lanzallamas, estos sinvergüenza, no son dignos de existir. Es decir, aquí lo que tenemos una clara y abierta agresión, un descumplimiento de los principios de ahimsa. Y si eres vegetariano, créeme, que esto significa que no eres mejor que otros. Es decir, el hombre que come la carne, pero es amable con las personas, estará en una posición más ventajosa, en una situación más ventajosa que si, digamos, soy vegetariano y llevo la vida correcta, pero al mismo tiempo realmente estoy agresivo con respecto a los demás. Y claro, ahimsa es muy, muy importante. De hecho, si ahimsa se respetara, habría un paraíso en la tierra. Pero hay una falta de ahimsa en todas partes, e incluso en la religión hay falta de ahimsa. Es decir, las personas conducidas por alguna ideología
o algunos buenos principios, a veces se olvidan del principio más importante, que debemos ser buenos y no causar sufrimiento a los demás, mentalmente también, porque todo comienza en el pensamiento, es decir, cuando comienzas a dividir a las personas buenas y malas y permitirte tener una mala actitud hacia algunas personas, entonces comienzan los problemas en nuestro mundo. La tarea va a ser la siguiente. La primera tarea es empezar a trabajar con nuestros pensamientos. Quiero decir, si tienes algunos pensamientos agresivos, ya sea una opinión negativa hacia alguien o envidia, por el motivo de la envidia puede surgir una relación no benevolente, o por la relación o resentimiento de haber tenido una relación no benevolente. Debido a la avaricia puede surgir debido a la soberbia, una actitud no benevolente. Estos pensamientos tenemos que darnos cuenta de ellos, atraparlos y arreglarlos. Los arreglamos, es decir, desprendemos estos pensamientos. Los pensamientos negativos son reemplazados por buenos pensamientos. Pensar no es mi enemigo, es mi amigo, quiero que sea feliz. Ya he hablado mucho, pero os contaré una historia que me pasó sobre Ahimsa. Estaba caminando por la ciudad, era el 9 de mayo, una fiesta popular. Y de repente, no sé, el karma de mi pasado, veo un tipo corriendo hacia mí y de repente me golpea en la mandíbula. Fue increíble porque desde hace muchos años que no me había pasado nada así. Simplemente me pegó en la mandíbula. La situación se solucionó muy rápidamente. Sus amigos lo cogieron, le echaron la bronca, casi le pegan. Pero sin embargo he recibido lo mío. Y fue una situación muy buena, de hecho, en mi vida, porque me hizo pensar profundamente en Ahimsa. Cuando me pegó, decidí no pensar en ello por el momento. La situación se disipó, fui a una conferencia, y esto pasó justo antes de mi conferencia. Mi conferencia todo fue bien, con dominio total de la situación. Llegué a casa y cuando empecé a recordar aquella situación empecé a sentir como si se elevara fuego dentro de mí. Estaba preparado para quemar a este tipo ahora mismo. Me di cuenta entonces de que la realidad, mi práctica de Ahimsa, no era fuerte, era débil. Quiero decir, la práctica era fuerte cuando todo va bien, pero si una situación te estresa, en una situación de provocación, no resisto la prueba, yo no resistí la prueba. Entonces, un poco, pero esa mala actitud hacia este tipo estaba en mí. Y siempre recordaba, surgía esa indignación. Y pensé, ¿cómo quitarlo? ¿Cómo limpiarlo? ¿Cómo eliminarlo? No quiero que haya esa emoción negativa dentro de mí. Y recuerdo que un día estaba haciendo la meditación cantando el mantra y de repente mi mente cambió, de repente algo se puso en marcha. Pensando en este tipo de repente me di cuenta de que estaba actuando así porque era profundamente infeliz. Es decir, tenía una actitud desarmónica. No quiero desearle nada malo, quiero que sea feliz. Y tuve un cambio de pensamiento, que se cayeron unas lágrimas de mis ojos. Sentí un alivio interno, una iluminación interna, una inspiración. Esa sensación era absolutamente genial. Me senté a meditar y fue una de esas meditaciones tan dulces y poderosas. Porque estas cosas, es decir, las ofensas que tenemos sentadas, esa falta de bondad que hay en nosotros, si la gente puede estar equivocada, puede actuar en base... la razón principal es que esa gente no es feliz, por lo tanto no actúa de forma armoniosa. Por dentro de nosotros hemos acumulado emociones, estos nodos oscuros en nuestra alma, y tenemos que empezar a desatarlos. Quiero decir, si en algún momento no perdoné a alguien, necesito perdonarlo por mí mismo. El perdón se logra a través de la meditación, empezando a cultivar ese pensamiento. Quiero que seas feliz, quiero que seas feliz, quiero que seas feliz. Quiero que estés bien a todos los niveles. Quiero que evoluciones, que progreses, que experimentes las cosas más dulces del mundo. Y el nudo se desata, y deshacer un nudo es como la iluminación. Es como si tienes un cristal cubierto con muchas capas de tinte filmado y quitas una capa de tinte, la segunda, la tercera y la luz va penetrando más en ti. Esto es el comienzo del trabajo. Con Ahimsa a nivel de los pensamientos. Si nos hemos peleado con alguien
tenemos que tratar de reconciliarnos. Sientes que no has perdonado a alguien, tienes que tratar de perdonar. Sientes envidia, tienes que dejar esa envidia y realmente empezar a desear. Realmente alegrarte por esa persona. Esto será un trabajo a nivel de pensamiento con nuestro ahimsa. Si no vamos más allá, es muy difícil seguir este principio a nivel de las palabras, porque muchas veces inconscientemente nos sale una cosa mala de la boca. Y además no son muy constructivas, no es para corregir la situación, no es para ayudar a la persona, no es para hacer a esta persona crecer, sino que para sentirse superior a esa persona. Es para esto, experimentar el placer de alguna manera. Le has dejado mal. Estas cosas son de las que necesitas darte cuenta ahora mismo y cambiar y eliminar, cultivar el hábito de ser cortés y correcto. Cuando veo a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, lo veo y me inspira como utiliza tan correctamente las palabras, es decir, aún en las situaciones más provocadoras, él se mantiene calmado y en cualquier situación sigue siendo muy correcto. Por eso tenemos que ser un poco diplomáticos. Un esfuerzo es una práctica espiritual, es una vibración especial. Bueno, has de aprender a ser correcto todo el tiempo y no permitirte esas ráfagas emocionales. Es muy importante. Y en tercer lugar, está en el ámbito físico, es decir, reflexiona profundamente sobre la cuestión de la alimentación, la cuestión de la ropa, la cuestión en general de nuestra existencia en el mundo. Es decir, procura vivir causando el menor sufrimiento posible a otros seres vivos. Esta es tu tarea. Os deseo una semana muy inspiradora y estoy seguro de que vais a recibir una gran inspiración cuando veáis el resultado profundo del dominio sobre vosotros mismos. Mucha suerte.